Ahora el problema es cuando el solicitante no está de acuerdo con la decisión de la autoridad. Ya en ese caso, cuando la decisión de la autoridad no corresponde porque es arbitraria o porque es ilegal, procedería a los recursos administrativos que la misma ley contempla, que también podemos hacer referencia a ello, un recurso de reposición o un recurso jerárquico de revisión, o en su defecto también, o paralelamente a esas vías administrativas, siempre está el recurso de protección. ¿Ya? Entonces, nosotros en ningún momento restringimos esas posibilidades. Entendemos que vamos a establecer bases claras en esta mesa que van a evitar justamente ese escenario. Ya y van a despejar esas dudas. Quizás no en el 100%, pero en la gran mayoría de los casos debería este reglamento solucionar esto, o sea, entregar los criterios suficientes para no llegar a instancias de reclamación administrativa o judicial, pero creo que no habría ningún problema en abrir la redacción, a hacer una referencia expresa al derecho de petición y a los procedimientos que nosotros entendíamos que se aplicaban sin necesidad de nombrarlo. Quizás ese fue un error que provocó el malentendido en este punto. Muy bien, gracias. Wilfredo, por favor. Bien, Wilfredo Bacián, Pueblo Quechua. Yo creo que yo me quedaría, digamos, con la explicación que nos hizo el asesor jurídico de la mesa indígena. Y bueno, reafirmar también un poco lo que dijo el hermano Samuel. Y en relación a cuál sería la institucionalidad que opere en este caso de cuando los pueblos indígenas eleven, digamos, la solicitud de presentación, dejarlo para un consenso, en el sentido de que hoy día tal vez no están las condiciones o no está el consenso incluso, yo creo yo, de los pueblos, para definir si es la CONADI, si es otro servicio público, porque yo creo que más bien quedarnos con lo que incluso ustedes han coincidido, de cómo aplicaría en este caso la pertinencia, tanto para el caso del Estado y como para el caso nuestro. Yo creo que en eso ya tenemos el consenso, por lo menos de lo que hemos escuchado. Y en relación a cómo se operativiza, desde los pueblos ahí, prepararlo nosotros en la comisión mixta y ver ahí la definición, digamos, de cuál va a ser nuestra posición unificada. Yo creo que me quedaría eso porque si no, para que avancemos, digamos, por los tiempos. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Ya se llegó a un acuerdo? Muy bien. O sea, si tenemos el acuerdo en general de que se va a considerar una forma de, ¿cómo se llama, Iván? Perdón, derecho de petición. O sea, a lo mejor podríamos agregarlo en la columna de como de los acuerdos en general, de que vamos a considerar en la redacción el derecho a petición, pero vamos a esperar a que ustedes vean qué propuesta tienen para operacionalizarlo. Entonces podríamos ponerlo en la, Steffi. En los consensos. En los consensos. El derecho a petición. Derecho a petición. Sí. Incorporar, no sé. Expresarlo el reglamento, que es explícito. Sí, quizás un consenso sería expresar ese derecho que el gobierno entendía que existía, pero expresarlo en el reglamento de consulta, explicitarlo. Muy bien, es un consenso y el procedimiento lo van a proponer ustedes. Marcial, ahí ha pedido la palabra. Era hacer una solicitud para que esta media hora que nos queda antes del almuerzo nos permitieran ponernos de acuerdo y a la vuelta ya entregar una propuesta, porque igual nuestro ánimo es avanzar y yo creo que ya tenemos elementos suficientes de juicio y de argumentación como para poder aproximar o tener una redacción. Entonces yo creo que media hora antes del almuerzo y ya volvemos, si ustedes lo aceptan, nosotros nos quedaríamos consensuando media hora. Perfecto. Es generalmente 1 hora y media el almuerzo. Sería a las 2, sería a las 3:30. Muy bien, entonces nosotros nos retiramos y ustedes quedan en la sala. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.
a comenzar planteando dos temas de orden solamente. Me han pedido muchas personas que definamos la hora de término de la jornada. Algunas veces anteriores se han alargado. La hora de término razonable. Me han dicho a las 6:30, he escuchado algunas propuestas. Si hicimos a las 6:30, sabemos que va a ser más o menos 6:30, 7, ¿no? 6:30 dejamos como hora de término. ¿Le parece que sea una hora razonable? Muy bien. También me han pedido que hay que dejar una media hora antes para dos cosas. Una, el acta anterior que quede firmada y acordar cómo va a ser la jornada de mañana, los temas que van a tratar, para ir ordenando y que sea más productiva la jornada. Por lo tanto, idealmente deberíamos estar cerrando las conversaciones a las 6 de la tarde y después queda media hora para ponerse de acuerdo en esos dos puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Retomando entonces lo que ustedes habían solicitado, ustedes se habían quedado debatiendo, conversando sobre la pertinencia y iban a hacer una propuesta. Dejo la palabra, no sé si quieren leerla o presentarla, o todavía no está en condiciones de... El secretario no ha llegado. Exactamente. Sí, exacto. El secretario no llegó. Entonces esperamos para que ustedes lean su propuesta y se la hagan llegar a el representante del gobierno. Parece que llegó la secretaria. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a darte la palabra para que leas la propuesta y se la presente entonces a los representantes de la mesa de gobierno. ¿De acuerdo? Tu nombre y enciende el micrófono para que comencemos. No, es verdad que está arreglado. Uy. Rellene mientras tanto. Acá está. Cecilia Flores, Pueblo Aymara. Nosotros tenemos el artículo 3, participación. La participación es el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a sus procesos de desarrollo, sistemas de vida, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así respecto al territorio y o tierras, recursos que ocupan, utilizan o han utilizado de alguna manera, tanto como para controlar su propio desarrollo económico, político, social, espiritual y cultural. La participación deberá tener por finalidad una incidencia real y efectiva en las medidas que atañen a los pueblos indígenas. El Estado tendrá la obligación de generar los espacios de participación adecuados para el ejercicio de este derecho, disponiendo para ello de los recursos necesarios. El derecho de participación de los pueblos indígenas no excluirá ni reemplazará el deber de consulta cuando las medidas sean susceptibles de afectar a dichos pueblos.
Y el segundo. Sí. Sí, ya. Y el otro artículo sería el artículo 20, pertinencia. Perfecto. El proceso de consulta se realizará de oficio cada vez que cualquier órgano competente prevea la adopción de una medida susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, según lo dispuesto en el artículo, entre comillas tenemos X, referente al carácter previo. Asimismo, cualquier persona indígena interesada, natural o jurídica y o instituciones representativas podrán solicitar al órgano que participe en la adopción de la medida la realización de un proceso de consulta según lo dispuesto en el inciso anterior. El órgano de la Administración deberá, mediante resolución fundada, acoger o rechazar la solicitud en un plazo no superior a 30 días. Mientras el órgano no se pronuncie respecto de la pertinencia de la consulta, la medida deberá ser suspendida. En todo caso, el Consejo Nacional de CONADI, por la solicitud de al menos de uno de sus miembros, podrá solicitar la realización de una consulta en los mismos términos que establece este reglamento. Eso. Muy bien. Esas son entonces las dos propuestas sobre participación y pertinencia. Quedaron escritas, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Doy la palabra entonces. Matías. Matías Bogaví, Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, agradezco la propuesta, yo creo que es bastante valorable, ¿cierto? Me parece muy interesante lo que habíamos conversado hace un rato atrás, tanto en participación como en consulta. Tenemos algunas pequeñas diferencias nomás, pero yo creo que todas son relativamente superables o en búsqueda de acuerdos se pueden trabajar. Respecto de ambas, lo que propongo es que tal como lo hicimos quizás con los otros antecedentes que nosotros entregamos, podamos darnos un espacio para revisarla, ¿cierto? Y de aquí a mañana poder quizás tanto tener nosotros podamos hacer referencia a las propuestas recibidas, como también tener algunos las observaciones a las propuestas estas de tablas de que ya hayamos entregado de esos mismos artículos. Por ejemplo, participación, si vamos a cambiar el término específico de las distintas propuestas indígenas, pero me parece bien. Yo estoy de acuerdo, le agradezco la propuesta, me parece interesante. Nosotros estamos de acuerdo, si nos vamos a la tabla un segundito, nosotros, independientemente del texto, nosotros estamos de acuerdo con que hay que incorporar un mecanismo, no sé cómo, es que yo, sí, en pertinencia, a mano derecha arriba, estamos de acuerdo, el consenso en expresar en la redacción que el gobierno entendía que existe derecho a petición, pero hacerlo expreso. Yo aquí de alguna manera también, yo creo que hay un consenso y independientemente de que después podamos terminar con esa redacción, existe un consenso de incorporar que las instituciones representativas, ¿cierto?, de los pueblos indígenas pueden solicitar al órgano, tal como lo dijo la señora Cecilia, la realización de un proceso de consulta respecto a una determinada medida que consideren que los afecta directamente y en dicho caso deberán primero solicitarlo fundadamente al organismo público y el organismo público deberá también responder acogiendo o rechazando fundadamente la solicitud.